Gaur goizean izan dugu komunikazio zuzena Gamesa Siemensekin eta beraiek nolabait eman dizkigute aditzera komiteari aipatu behartzen dizkioten zenbakiak. Hasieran aipatu ziguten bezala, orain dela 15 egun gutxi gorabehera, produkzio zentroetan ez dago inongo eraginik, beraz alde horretatikan hitza beteta, baina ez hainbeste Zamudiori dagokionez bulegoetan eta bar. Zenbaki aldatu eginda guri esan zigutenetikan eta gorantza joan da. Beraz, hor badago hitza ez dute bete aipatu bezala. Beraz, hor zalantza sortzen zaizkigu. Aipatzen dugu benetan horrelako gaiak tratatu behar direla era berezi batean eta kasu honetan ikuste dut ez dela horrela egin. Gaur ez da eguna proiektu industriala aztertzeko, ze benetan jarraitzen dut sinisten proiektu industrial bezala garrantzitsua dela, sendoa dela eta izan daitekeela oso lehiakorra borondatea baldin badago. Ze gaitasunak badaude bai industrialak eta bai teknologikoak. Baina gaur egun horrelako 15 egun hauetan gertatu direnekin Gamesaren sinisgarritasuna, Gamesa Siemensen sinisgarritasuna benetan airean gelditu da. Airean gelditu da ze egindan kudeaketa ez da oso egokia izan, ez da oso egokia izan langileekiko, ez da oso egokia izan gizartearekiko eta oso egokia izan instituzioekiko noski. Beraz, zentzu horretan sinisgarritasuna erabat airean gelditu da horrelako enpresa handi batentzako eta guretzako hori garrantzitsua da. Gaur egun gainea bi zalantza sortzen zaizkit. Zer gertatu da 15 egun hauetan datuak aldatuak izateko eta benetan ongi egiten ari alda prozedura guzti hau. Zorroztasunez eta gardentasunez gaur zalantzak sortzen zaizkit. Eta beraz nik administrazio kontseiluari eskaera bat, exigentzia bat ez ganean egingo nioke. Guztiei benetan sozialki responsabilidadea eduki dezatela, erantzukizunez joka dezatela. Alde batetikan Euskadirekiko, bere zentroa hemen daukate, bere erabakigunea hemen dago, bere langileekiko eta bere hornitzaileekiko jarraitu dezatela lanean orain arte egin duten bezala eta ez 15 egun hauetan egin duten bezala. Eta benetan esango nuke gainera, konpromiso hori berrestea espero dudala, hitzez bakarrikan ez, baizik eta benetan gertatzen diren gauzekin eta eginkizunekin. Eta gainera gaur egun administrazio kontseilu horretako presidenta denaren hitz batzukin bokatu nahi nuke. Berak esaten du Siemensen ez daudela langileak, kolaboratzaileak daudela. Eta kolaborazioa konfiantzan sendotzen da. Eta gaur egun konfiantza hori oso ukituta gelditu da. Baina positibo izan nahi dut eta produkzio zentroak hemen egonikan eta orain arte egindan lanean konfiantza eukita 15 egun hauek kenduta, espero dut hemendikan aurrea ere konfiantza hori berreskuratzen saiatuko direla. Hori eskatzen dut eta hori exijitzen dugu Jaurlaritzatik une honetan. Esta mañana hemos recibido la comunicación puntual por parte de Gamesa Siemens de la afección que iba a tener la reestructuración de la plantilla en Euskadi y tal como se nos comunicó hace 15 días, la afección sobre los centros productivos en Munguía y en Asteasu es nula, tal como se nos había afirmado, por tanto, palabra cumplida. Sin embargo, no puedo decir lo mismo respecto de la afección en Zamudio. Ahí no hay palabra cumplida, todo lo contrario, la afección es bastante mayor de la prevista inicialmente, de la que se nos había comunicado, y en este momento no podemos hablar de que la afección sea mínima. Existe una afección que tenemos que considerar. Por tanto, yo creo que la credibilidad se va ganando y en este caso se va perdiendo, con unos incumplimientos en 15 días. No voy a entrar a valorar hoy, creo que no es el momento de valorar el proyecto industrial de Gamesa Siemens, que sigo creyendo que es un proyecto que realmente puede ser competitivo, que es un proyecto industrial que puede tener un futuro si existe voluntad, porque tecnología y capacidades industriales hay. Luego sigo confiando en que ese proyecto sí es importante, pero hoy no es el día de valorar el proyecto industrial. Creo que existen durante estos 15 días, grandes dudas de cómo se ha estado comportando la empresa en un proceso que realmente afecta a personas, que afecta a trabajadores y que no se ha llevado a nuestro juicio con el suficiente rigor y transparencia. Se han generado dudas en los trabajadores, se han generado dudas en las instituciones y se han generado dudas en la Administración. Creo que no es la mejor forma de ir generando confianza y credibilidad. La credibilidad de una empresa como Gamesa se está poniendo, creo, en riesgo y no es el momento de hacerlo. Estos 15 días me llevan a pensar qué ha ocurrido en estos 15 días respecto de lo que se nos comunicó
y realmente se está llevando de forma rigurosa este procedimiento de reestructuración de plantilla, se está trabajando con transparencia, me surgen muchísimas dudas. Y lo que desde el Gobierno emplazamos al Consejo de Administración de Siemens Gamesa es que realmente actúen con responsabilidad social, con una responsabilidad respecto a Euskadi, donde tienen su centro de decisión, con los trabajadores que tienen en Euskadi y también con los proveedores de la empresa con los que estaban implicados previamente y teníamos la palabra de que iban a estar implicados ahora. Confío en que además de las palabras tengamos hechos y veamos realmente que esa implicación sigue existiendo y podamos continuarla. Y terminaría con unas palabras de la propia presidenta del Consejo de Administración de Siemens Gamesa, donde decía que en Siemens no hay trabajadores, hay colaboradores. Pues la colaboración se basa en la confianza y en estos momentos la confianza ha quedado muy afectada en Siemens Gamesa y lo que espero y deseo es que esa confianza se pueda recuperar en el menor plazo de tiempo posible y que veamos que realmente pasamos de las palabras a los hechos y que seguimos confiando en que en Euskadi hay proveedores, hay proyecto industrial, hay tecnología suficiente y que es un lugar donde, además de estar la sede de la empresa, su centro de decisión, confían en que Euskadi es un lugar para continuar trabajando. Pero no voy a ser yo quien actúe de portavoz de la empresa, son ellos los que tienen que explicar exactamente qué se nos contó en un momento, qué han contado los trabajadores, sobre todo, que son los principales afectados, y cómo van a conseguir que esos trabajadores sigan confiando en ellos y que esa afección sea mínima y esas personas tengan futuro. Son ellos los responsables de hacer esa comunicación tanto a los trabajadores como a la sociedad.